Y bueno, me gustaría empezar por decir que el principio y fundamento de todo negocio, si bien es cierto, ha sido generar utilidades, también es cierto que antes de pensar en las utilidades tenemos que pensar en qué producir, cómo lo voy a producir y para quién lo voy a producir. Pero tan importante como eso, las empresas tienen que entender que ha llegado el momento de adaptarnos al cambio. Existen una serie de encuestas, por ejemplo, Macario Schettino es coautor de una de ellas, en donde nos dice, a ver, hablemos de un universo de empresas, concentrémonos por un momento en esas micro, pequeñas y medianas empresas. De este gran total de las empresas de las que estamos hablando, aproximadamente el 70-75% son empresas que lamentablemente van a estar condenadas al fracaso porque aquellos precursores de las mismas, mismos que pusieron por obra estas empresas hace más de 40 o 50 años, siguen trabajando con estricto apego a los usos y costumbres de aquel entonces cuando las fundaron. Correcto. Tal vez las ideas que en su momento pusieron por obra eran las idóneas, pero aquí y ahora tenemos que entender que, por ejemplo, hace 50 años no había internet. Empecemos por entender, por ejemplo, que las estrategias de marketing hoy día se fundamentan en gran medida por medios electrónicos. Entonces, tenemos que empezar por adaptarnos a ese cambio. Caso contrario, podríamos correr el riesgo de formar parte de esa estadística de empresas que por falta de adaptación al cambio estarán condenadas a desaparecer, ¿no? En la misma encuesta, Macario Schettino nos dice, más o menos el 20-25% de esas empresas son aquellas que afortunadamente ya no están siendo administradas por su fundador. Ya pasaron a una segunda o quizá tercera generación. Y no es que estamos hablando mal de quienes dieron origen a las empresas, pero sí estamos hablando de que aquel entonces estaba más bien concentrado en la mano de obra. Eran intensivas en mano de obra y difícilmente pensaban en satisfacer, por así decirlo, las necesidades de un mercado cada día más demandante. Este 20-25% de las empresas son a las que podríamos considerar esas pyme que ya están consolidadas de forma local, pero que ya se dieron cuenta de que el mundo no empieza de la puerta de la casa hacia adentro, sino de la puerta de la casa hacia afuera. Y son ellas las que poco a poquito se han venido adaptando al cambio, pero también obedecen en gran medida a que sus nuevos administradores ya entendieron la importancia, por ejemplo, de dejar de ser un negocio familiar. Ya no vamos a tener un administrador único, ahora necesitamos, por ejemplo, consejo de administración, ¿no? Entonces, ese tipo de evolución es lo que está permitiendo a este 20-25% de las empresas poder insertarse, vamos a decirlo así, a las cadenas de suministro de las empresas de mayor envergadura. Pero hablemos de una agencia automotriz. Y voy a concentrar mi atención en aquellas agencias automotrices que afortunadamente hoy día ya han venido evolucionando, pero no necesariamente lo hacían todavía hace 5 o 10 años. No es lo mismo hablar de una agencia automotriz en la Ciudad de México y área metropolitana que hablar de una agencia automotriz que vende exactamente el mismo vehículo en provincia. Y más aún si se trata de un municipio secundario. ¿A qué me refiero? Estas agencias evidentemente tienen como principio y fundamento colocar el mayor número de vehículos que sea posible. Sin embargo, en la Ciudad de México y área metropolitana es común que el arrendamiento se diera, pero vamos, como limones en un árbol frondoso, ¿no? Porque las empresas tenían una cultura organizacional tal que les permitía entender, a ver, mi negocio no es poseer un montón de fierros con llantas negras, mi negocio es poseer un activo que me permita cumplir mi propósito. Vamos a suponer, por ejemplo, aquellas líneas de autobuses que lo que necesitan es vender el mayor número de boletos que sea posible para ir y venir, no así poseer los autobuses. El día de mañana que se haga viejo ese autobús, yo lo devuelvo y me dan uno nuevo y sigo con mi negocio. Ese tipo de negocio como tal, algunas agencias automotrices en provincia no lo estaban llevando a cabo porque se quedaban con la idea de que era mejor vender al contado un cochezote antes que estar recibiendo constantes rentas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos coches pudiste vender al mes? Y esa persona que te compró el día de hoy el coche, ¿cuándo te va a volver a comprar otro? Es decir, ese cliente que hoy te dio a ganar un dinero, ¿cuántas veces al año te va a volver a generar otro ingreso?
Cuando se dieron cuenta de que su negocio consistía precisamente en tener ingresos recurrentes que les permitieran tener un flujo de efectivo, entonces empezaron a abrir más al arrendamiento, porque se dieron cuenta que ese iba a ser un cliente cautivo. Es decir, me diste un pequeño pago, el anticipo a rentas que normalmente damos para sacar el vehículo, y cada mes me vas a estar dando una renta que me va a estar inyectando liquidez. Pero voy más lejos, al término del periodo contratado, como tu necesidad como empresario es tener una flotilla de vehículos, tú sabrás si te quieres o no quedar con los coches viejos, que normalmente no lo hacen. Claro. Los devuelven y es entonces cuando ellos vuelven a colocar otro vehículo. Este ejemplo a mí me gusta mucho porque pone de manifiesto el cambiar ese paradigma. Como empresarios no debemos pensar en poseerlo todo. Ok. Desde el punto de vista contable, no me dejarás mentir, activo es todo lo que poseo. Claro. Pero desde el punto de vista financiero, activo es todo lo que me genera ingreso. De nada me sirve desde el punto de vista financiero poseer, por ejemplo, un enorme terreno, si ese enorme terreno está estéril y no genera ingresos, genera nada. ¿no? Entonces es cambiar un poquito la cultura organizacional y entender que nuestro interés no es el chancho, sino los chicharrones, ¿no? O sea, de nada me sirve poseer un coche, una maquinaria, un terreno, si esto a su vez no me está generando ingreso y si en cambio una carga de gastos fijos. ¿Podría yo generarle un mayor rendimiento a ese activo, aun cuando no sea mío, si lo que voy a estar haciendo es, por una parte, disfrutar de la vida útil de ese activo, por otra parte, el pago que yo haga lo voy a estar haciendo deducible, y por si fuera poco, el día de mañana que pierda su vida útil ese activo, lo puedo reemplazar por otro y seguir adelante con toda mi operativa. Pero aquí tiene cualquier cantidad de áreas de oportunidad, pero también las hemos venido resolviendo y que no tiene nada que ver con los últimos 2 años. México tiene cuando menos los últimos 20 años tratando de corregir el rumbo. Que todavía tengamos mucho trecho por andar, bueno, ese es otro cantar, pero aquí y ahora ya no somos una economía, que no esté en condiciones de poder hablarse de tú con los grandes, ¿no? A decir verdad, cada día nos estamos pareciendo más. Aquí y ahora lo que hace falta es que como emprendedores, micro, pequeños o medianos empresarios, también pongamos nuestro granito de arena y entendamos la importancia que tiene. Si no lo sé, entonces capacitarme. Y si no lo voy a hacer yo físicamente, entonces mencionar un equipo de trabajo que sea el que tome las decisiones en mi nombre, ya sea parte de intrínseca de mi negocio o ya sea como un consultor externo, pero ya no hacer las cosas nada más, como decimos literalmente,